Máster Educación, impulsa tu carrera en educación. Un máster en educación es una opción atractiva para aquellos que buscan especializarse en el ámbito educativo, ya sea en la enseñanza, la gestión de centros educativos o la investigación pedagógica. A continuación, te doy un panorama general de lo que implica este programa, incluyendo universidades donde se imparte, costos, becas disponibles, salidas profesionales y más. Universidades donde se ofrece el máster en educación. Este máster está disponible en muchas universidades de prestigio tanto en España como a nivel internacional. Algunas de las instituciones más reconocidas incluyen: Universidad Autónoma de Madrid, UAM, Universidad de Barcelona UB, Universidad Complutense de Madrid, UCM, Universidad de Valencia UV, Universidad de Salamanca, MUSAL, Universidad de Harvard, Estados Unidos. University College London, UCL, Reino Unido. Duración del máster. La duración típica del máster en educación es de 1 a 2 años dependiendo del país y el formato, tiempo completo o parcial. En Europa, un programa de máster suele tener entre 60 y 120 ECTS, equivalentes a 1 o 2 años académicos. Coste del máster. El coste de un máster en educación puede variar considerablemente dependiendo de la universidad y el país. Aquí algunos rangos aproximados. España, entre 2.500 y 6.000 euros en universidades públicas, y entre 6.000 y 20.000 euros en universidades privadas. Reino Unido, alrededor de 9.000 a 20.000 libras para estudiantes internacionales. Estados Unidos, entre 15.000 y 40.000 dólares por año en universidades de prestigio. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen diversas becas disponibles tanto para estudiantes nacionales como internacionales. Algunas opciones incluyen: becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en España, becas para másteres oficiales en universidades públicas. Becas Erasmus, para estudiantes europeos interesados en estudiar en otros países de la UE. Becas Fulbright, ofrecen oportunidades para estudiar en Estados Unidos. Becas de cada universidad. Muchas universidades ofrecen programas de becas basadas en mérito académico, necesidad económica o logros profesionales. Para obtenerlas, el proceso usualmente incluye presentar una solicitud formal, que puede requerir cartas de recomendación, un ensayo personal, y en algunos casos, demostrar logros académicos previos o experiencia relevante. Salario y puestos de trabajo. Los titulados de un máster en educación pueden acceder a una variedad de puestos relacionados con la enseñanza, la administración educativa y el desarrollo curricular. Algunos de los puestos más comunes incluyen: director de escuela o instituto, salario entre 35.000 y 70.000 euros anuales. Profesor universitario o investigador, salario entre 30.000 y 60.000 euros al año. Consultor educativo, entre 40.000 y 80.000 euros anuales. Coordinador de programas educativos, entre 30.000 y 50.000 euros. Los salarios pueden variar en función del país y la experiencia. Asignaturas y plan de estudios. El contenido del máster puede variar, pero generalmente incluye asignaturas como: primer año, teorías y modelos educativos, psicología del aprendizaje, evaluación educativa, innovación y tecnologías en la educación. Segundo año. Gestión y liderazgo educativo. Diseño y desarrollo curricular. Políticas educativas. Trabajo de fin de máster, TFM. Además, en muchos programas se requiere completar prácticas profesionales en instituciones educativas. Este máster abre una amplia gama de oportunidades para aquellos interesados en mejorar el sistema educativo y su impacto en la sociedad. Teorías y modelos educativos. La asignatura Teorías y modelos educativos se centra en el estudio de las diferentes teorías que han influido en el campo de la educación a lo largo de la historia y en la actualidad. Su objetivo es proporcionar a los estudiantes un marco teórico sólido que les permita comprender cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos educativos. Contenidos principales. Teorías del aprendizaje. Conductismo. Se centra en el comportamiento observable y el uso de refuerzos para moldear la conducta. Constructivismo.
Enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante a través de la experiencia y la reflexión. Cognitivismo, aborda cómo los procesos mentales influyen en el aprendizaje, poniendo énfasis en la memoria, la percepción y el pensamiento. Modelos educativos. Modelo tradicional, basado en la transmisión de conocimientos desde el docente hacia el estudiante, con un enfoque en la memorización. Modelo activo, fomenta la participación activa del estudiante en su aprendizaje, promoviendo el trabajo en grupo y el aprendizaje basado en proyectos. Modelo inclusivo, busca atender la diversidad en el aula, adaptando la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Implicaciones prácticas. Análisis de cómo estas teorías y modelos pueden ser aplicados en la práctica docente. Reflexión sobre la adaptación de los métodos de enseñanza a las características y necesidades de los estudiantes. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con análisis de casos prácticos, debates y proyectos grupales. Los estudiantes suelen realizar lecturas y trabajos de investigación sobre diferentes teorías y modelos, así como su aplicación en situaciones reales. Objetivos de aprendizaje. Comprender las principales teorías y modelos educativos. Desarrollar habilidades críticas para evaluar y aplicar diferentes enfoques educativos en la práctica. Fomentar una reflexión profunda sobre el rol del docente y el impacto de la pedagogía en el aprendizaje de los estudiantes. Esta asignatura es fundamental para formar educadores competentes que puedan implementar estrategias efectivas y adaptativas en sus aulas, contribuyendo a un aprendizaje significativo y de calidad. Psicología del aprendizaje. La asignatura Psicología del aprendizaje se centra en el estudio de los procesos psicológicos que influyen en el aprendizaje humano. Su propósito es comprender cómo las personas adquieren, retienen y utilizan conocimientos y habilidades a lo largo de su vida, así como los factores que afectan estos procesos. Contenidos principales. Fundamentos de la psicología del aprendizaje. Introducción a la psicología como ciencia y su relación con la educación. Principales enfoques y teorías del aprendizaje: conductismo, cognitivismo, constructivismo. Factores que influyen en el aprendizaje. Cognitivos, procesos mentales como atención, memoria, percepción y razonamiento. Emocionales, la influencia de las emociones en el aprendizaje y la motivación. Sociales, como el contexto social y cultural impacta en el aprendizaje, interacción entre pares, familia y comunidad. Estilos y estrategias de aprendizaje. Diferencias individuales en la forma de aprender, estilos de aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico. Estrategias efectivas para facilitar el aprendizaje, metacognición, autorregulación. Motivación y aprendizaje. Teorías sobre la motivación, teoría de la autodeterminación, motivación intrínseca y extrínseca. Cómo fomentar la motivación en los estudiantes para mejorar su rendimiento académico. Aplicaciones prácticas. Análisis de cómo los conceptos psicológicos se aplican en contextos educativos reales. Estrategias para diseñar entornos de aprendizaje que optimicen la adquisición de conocimientos. Metodología. La asignatura se desarrolla a través de clases teóricas, discusiones en grupo, estudios de caso y actividades prácticas. Se fomenta la reflexión crítica y la aplicación de teorías psicológicas a situaciones educativas. Objetivos de aprendizaje. Comprender los principios básicos de la psicología del aprendizaje y sus teorías principales. Identificar los factores que afectan el aprendizaje y cómo estos pueden ser utilizados para mejorar la enseñanza. Desarrollar habilidades para implementar estrategias educativas que favorezcan el aprendizaje efectivo y motivador en los estudiantes. Esta asignatura es fundamental para capacitar a los futuros educadores en la comprensión de cómo aprenden sus alumnos, lo que les permite crear experiencias de aprendizaje más efectivas y adaptadas a las necesidades individuales. Evaluación educativa. La asignatura Evaluación educativa está orientada a enseñar a los estudiantes cómo diseñar, aplicar y analizar herramientas de evaluación para medir el progreso y rendimiento académico en distintos contextos educativos. También se enfoca en la evaluación de programas educativos y procesos de enseñanza con el fin de mejorar la calidad educativa. Contenidos principales. Conceptos básicos de evaluación. Definición y objetivos de la evaluación educativa.
Diferencias entre evaluación formativa, para mejorar el proceso de aprendizaje, y evaluación sumativa, para calificar resultados finales. Evaluación diagnóstica y evaluación continua en el ciclo educativo. Tipos y métodos de evaluación. Pruebas tradicionales, exámenes escritos, orales, etc. Evaluaciones alternativas, rúbricas, portafolios, trabajos colaborativos y proyectos. Evaluaciones cuantitativas, medición numérica, y cualitativas, valoración descriptiva. Diseño de instrumentos de evaluación. Cómo crear instrumentos válidos y fiables para medir el aprendizaje. Técnicas de elaboración de preguntas, construcción de rúbricas y criterios de evaluación. Análisis e interpretación de resultados. Métodos para analizar y reportar los resultados de las evaluaciones. Reflexión sobre cómo los resultados de la evaluación pueden influir en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ética y equidad en la evaluación. Principios éticos en la evaluación educativa. Consideraciones para garantizar la equidad e inclusión en las evaluaciones, atender a la diversidad de estudiantes y sus contextos. Metodología. La asignatura incluye clases teóricas, talleres prácticos para la creación de instrumentos de evaluación, análisis de casos y simulaciones de situaciones evaluativas. También se realizan actividades en grupo para la revisión y mejora de evaluaciones existentes. Objetivos de aprendizaje. Comprender los principios y propósitos de la evaluación en el contexto educativo. Desarrollar habilidades para diseñar y aplicar diferentes tipos de evaluaciones que sean justas y efectivas. Analizar los resultados de las evaluaciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Reflexionar críticamente sobre el impacto de las prácticas evaluativas en los estudiantes y el sistema educativo. Esta asignatura es clave para formar educadores capaces de evaluar de manera objetiva y efectiva, contribuyendo a una mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Innovación y tecnologías en la educación. La asignatura Innovación y tecnologías en la educación se centra en el uso de herramientas tecnológicas y enfoques innovadores para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es que los estudiantes comprendan cómo las tecnologías pueden integrarse eficazmente en el aula y cómo los enfoques pedagógicos innovadores pueden transformar la educación. Contenidos principales. Introducción a la innovación educativa. Concepto de innovación en educación y su importancia para adaptarse a los retos del siglo XXI. Análisis de enfoques pedagógicos innovadores como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje personalizado. Tecnologías emergentes en educación. Uso de TICs, tecnologías de la información y la comunicación, en el aula. Herramientas tecnológicas para la enseñanza, plataformas de e-learning, software educativo, apps interactivas, pizarras digitales, etc. Introducción a tecnologías emergentes como realidad aumentada AR, inteligencia artificial y gamificación en el aprendizaje. Diseño de entornos de aprendizaje digital. Cómo diseñar experiencias de aprendizaje que integren tecnologías digitales. Uso de aulas virtuales, MOOCs, y entornos de aprendizaje colaborativo en línea. Estrategias para fomentar el uso autónomo y responsable de las tecnologías por parte de los estudiantes. Impacto de la tecnología en el aprendizaje. Evaluación de los beneficios y desafíos de integrar tecnología en la educación. Análisis crítico sobre el papel de la tecnología en la educación inclusiva y en la superación de la brecha digital. Consideración de los problemas éticos y de privacidad asociados al uso de tecnologías educativas. Innovación pedagógica y desarrollo profesional. Estrategias para fomentar la innovación en la práctica docente. Actualización continua y formación en nuevas tecnologías y enfoques educativos. Proyectos de innovación educativa que los estudiantes desarrollan y aplican en contextos reales. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con talleres prácticos donde los estudiantes experimentan con diversas tecnologías educativas. También incluye actividades colaborativas para diseñar y aplicar propuestas innovadoras en la enseñanza, además de análisis de estudios de casos reales. Objetivos de aprendizaje. Comprender los conceptos clave de la innovación en educación y las tecnologías emergentes.
Desarrollar habilidades para integrar herramientas tecnológicas en el aula de manera eficaz y pedagógicamente adecuada. Diseñar entornos de aprendizaje innovadores y adaptados a las necesidades del siglo XXI. Reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que la tecnología trae a la educación y cómo pueden superarse. Esta asignatura es fundamental para formar educadores preparados para aplicar nuevas tecnologías y métodos innovadores que mejoren el aprendizaje, adaptándose a las demandas de un entorno educativo en constante evolución. Gestión y liderazgo educativo. La asignatura Gestión y Liderazgo Educativo se enfoca en el desarrollo de habilidades directivas y de liderazgo para la administración eficaz de instituciones educativas. Su objetivo es capacitar a los estudiantes para asumir roles de liderazgo en la organización y gestión de centros educativos, promoviendo un entorno de aprendizaje positivo y eficiente. Contenidos principales. Fundamentos del liderazgo educativo. Teorías y estilos de liderazgo aplicados a la educación, liderazgo transformacional, distributivo, situacional. El rol del líder educativo como motor de cambio e innovación en el centro escolar. Características de un buen líder, habilidades de comunicación, empatía, toma de decisiones y resolución de conflictos. Gestión de instituciones educativas. Principios de gestión escolar. Planificación estratégica, organización de recursos y toma de decisiones. Administración de personal docente, selección, formación continua y evaluación del profesorado. Gestión financiera y administrativa de un centro educativo. Gestión del clima escolar y cultura organizacional. Estrategias para crear un ambiente positivo de trabajo y aprendizaje en la escuela. La importancia de la cultura organizacional y cómo influye en la motivación de docentes y estudiantes. Técnicas para gestionar conflictos y promover la cooperación entre todos los miembros de la comunidad educativa. Evaluación y mejora de la calidad educativa. Herramientas para la autoevaluación y la mejora continua en las instituciones educativas. Políticas de calidad educativa, auditorías internas, programas de mejora y acreditaciones. Liderazgo para la innovación y el cambio en el ámbito escolar. Liderazgo inclusivo y ético. Cómo liderar con equidad, diversidad e inclusión en la educación. Responsabilidad ética del líder educativo, decisiones justas y centradas en el bienestar de la comunidad escolar. Liderazgo ético y sostenible en la toma de decisiones y la gestión de recursos. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con análisis de casos reales, simulaciones de toma de decisiones en contextos educativos y debates sobre buenas prácticas en la gestión y liderazgo. También se incluyen proyectos donde los estudiantes desarrollan propuestas de mejora para instituciones educativas. Objetivos de aprendizaje. Desarrollar habilidades de liderazgo efectivo en contextos educativos, incluyendo la capacidad de dirigir y motivar equipos. Conocer las principales estrategias de gestión para mejorar el funcionamiento de un centro educativo. Comprender los factores clave para crear un clima escolar positivo y una cultura organizacional que fomente el aprendizaje y la colaboración. Aplicar herramientas de evaluación y gestión para la mejora continua en instituciones educativas. Esta asignatura es clave para aquellos interesados en asumir cargos de responsabilidad en la administración de centros educativos, como directores o coordinadores, así como para aquellos que quieran promover el cambio y la innovación en el ámbito educativo. Diseño y desarrollo curricular. La asignatura Diseño y Desarrollo Curricular se centra en el proceso de creación, implementación y evaluación de programas de estudio en diferentes niveles educativos. Su objetivo es capacitar a los estudiantes para planificar, estructurar y adaptar los currículos de acuerdo con las necesidades educativas, los contextos sociales y los avances pedagógicos. Contenidos principales. Fundamentos del currículo. Concepto de currículo, definición, funciones y componentes, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Enfoques curriculares, currículo tradicional, competencial, integrado, y por proyectos. Principios pedagógicos que guían el diseño curricular, flexibilidad, interdisciplinariedad y adaptabilidad. Fases del diseño curricular. Planificación, análisis de las necesidades educativas, establecimiento de objetivos y selección de contenidos relevantes. Desarrollo, organización de los contenidos en secuencias didácticas, elección de metodologías y recursos de enseñanza.
Implementación, aplicación del currículo en el aula, ajuste a las realidades contextuales y características del alumnado. Evaluación y ajuste, revisión y adaptación del currículo en función de los resultados y el feedback de los actores educativos. Currículo basado en competencias. Diseño de un currículo centrado en el desarrollo de competencias clave, competencias digitales, emocionales, sociales, etc. Estrategias para integrar competencias transversales en las distintas áreas de conocimiento. Evaluación de competencias y desarrollo de rúbricas de valoración. Diversidad e inclusión en el diseño curricular. Cómo adaptar el currículo para atender a la diversidad del alumnado, de estudiantes con necesidades educativas especiales, talentos, etc. Estrategias para diseñar currículos inclusivos que promuevan la equidad y la participación de todos los estudiantes. Consideración de las diferencias culturales y lingüísticas en el diseño curricular. Innovación y tendencias en el desarrollo curricular. Incorporación de enfoques innovadores en el diseño curricular, como el aprendizaje basado en proyectos, gamificación y aprendizaje colaborativo. Integración de las tecnologías educativas en el currículo. Análisis de las nuevas tendencias globales en el currículo, como el aprendizaje personalizado y el enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Metodología. La asignatura incluye clases teóricas sobre los principios del diseño curricular, talleres para la creación de planes curriculares y análisis de casos prácticos donde los estudiantes desarrollan propuestas curriculares innovadoras. Se fomenta el trabajo en grupo para diseñar programas educativos adaptados a diferentes contextos. Objetivos de aprendizaje. Comprender los elementos y fases del diseño curricular y su importancia en la educación. Desarrollar habilidades para crear currículos adaptados a los objetivos pedagógicos y necesidades de los estudiantes. Aplicar enfoques innovadores y tecnologías educativas al diseño y desarrollo curricular. Evaluar y ajustar los currículos en función de la efectividad y las necesidades cambiantes del entorno educativo. Esta asignatura es fundamental para formar profesionales capaces de diseñar programas educativos eficaces, inclusivos y flexibles, que respondan a los retos educativos del siglo XXI. Políticas educativas. La asignatura Políticas educativas explora el diseño, implementación y evaluación de las políticas que rigen los sistemas educativos a nivel local, nacional e internacional. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo se elaboran las políticas educativas, los actores involucrados y su impacto en el acceso, calidad y equidad en la educación. Contenidos principales. Introducción a las políticas educativas. Definición de políticas educativas y su rol en la estructuración del sistema educativo. Análisis del marco legal y normativo que regula la educación en diferentes países. Relación entre políticas educativas y otros ámbitos, como la política social y económica. Actores clave en el desarrollo de políticas. Papel de los gobiernos nacionales, organismos internacionales, UNESCO, OCDE, sindicatos docentes y sociedad civil en la creación de políticas educativas. La influencia de las políticas globales y regionales en los sistemas educativos nacionales. Procesos de toma de decisiones y diseño de políticas participativas. Equidad e inclusión en las políticas educativas. Políticas para promover la equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Análisis de políticas para la educación inclusiva y para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, estudiantes con discapacidades, minorías, inmigrantes, etc. Programas y medidas para combatir el abandono escolar y promover la igualdad de oportunidades. Evaluación de políticas educativas. Herramientas y metodologías para evaluar la efectividad de las políticas educativas. Indicadores de calidad y eficiencia educativa utilizados en la evaluación de políticas, resultados académicos, equidad, acceso, etc. Análisis de casos de reformas educativas y su impacto a largo plazo. Tendencias y desafíos actuales. Principales desafíos que enfrentan las políticas educativas actuales: la globalización, la brecha digital, la formación docente y la sostenibilidad educativa. Políticas en relación con la educación en la era digital y las tecnologías emergentes. Análisis de las tendencias globales en la educación, aprendizaje a lo largo de la vida, competencias globales, y el enfoque STEM. Metodología.
La asignatura combina clases teóricas con análisis de políticas educativas reales a nivel nacional e internacional. Se incluyen debates sobre temas actuales en educación y estudios de caso sobre la implementación de reformas educativas en distintos contextos. También se realizan investigaciones y análisis comparativos de políticas educativas de diversos países. Objetivos de aprendizaje. Comprender el proceso de formulación e implementación de políticas educativas y sus implicaciones sociales y económicas. Analizar el impacto de las políticas educativas en la equidad, inclusión y calidad del sistema educativo. Desarrollar habilidades para evaluar políticas educativas y proponer mejoras que respondan a los desafíos contemporáneos. Reflexionar sobre el papel de los diferentes actores en la creación de políticas que promuevan una educación accesible y de calidad para todos. Esta asignatura es crucial para entender cómo las decisiones políticas afectan a la educación y cómo se puede influir en la creación de políticas que mejoren el sistema educativo y respondan a las necesidades sociales. Trabajo de fin de máster, TFM. El trabajo de fin de máster, TFM, es una asignatura obligatoria en la que los estudiantes deben desarrollar un proyecto de investigación o intervención educativa, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. El TFM es la culminación del máster y refleja la capacidad del estudiante para investigar de forma autónoma y presentar soluciones o análisis sobre un tema educativo relevante. Contenidos principales. Elección del tema. Selección de un tema relevante dentro del ámbito de la educación, acorde con los intereses del estudiante y las líneas de investigación ofrecidas por el máster. El tema puede estar relacionado con innovación educativa, evaluación de programas, inclusión, gestión educativa, tecnologías educativas, entre otros. Planteamiento del problema y objetivos. Definición clara del problema o pregunta de investigación que se abordará en el TFM. Establecimiento de objetivos específicos y generales que guiarán el desarrollo del trabajo. Metodología de investigación. Selección de una metodología adecuada para abordar el tema elegido, cuantitativa, cualitativa o mixta. Diseño de instrumentos de recolección de datos, de encuestas, entrevistas, observaciones y análisis de datos para interpretar los resultados. Desarrollo del TFM. Marco teórico, revisión de la literatura y antecedentes sobre el tema seleccionado. Análisis de datos, recopilación y análisis de la información obtenida, con una interpretación de los resultados en función del contexto educativo. Conclusiones y recomendaciones, resumen de los hallazgos y propuestas de mejora o intervención educativa según los resultados del estudio. Presentación y defensa. Redacción formal del informe final, siguiendo las normas académicas. Presentación y defensa oral del TFM ante un tribunal de profesores que evaluará el rigor y la originalidad del trabajo. Metodología. El TFM se desarrolla bajo la supervisión de un tutor académico que guía al estudiante en la elección del tema, el desarrollo de la investigación y la redacción final. El proceso es principalmente autónomo, y el estudiante debe demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en un proyecto concreto. Objetivos de aprendizaje. Desarrollar habilidades de investigación educativa, incluyendo la recolección, análisis e interpretación de datos. Aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos durante el máster. Elaborar propuestas o soluciones que puedan mejorar aspectos del sistema educativo o la práctica docente. Demostrar competencia en la presentación escrita y oral de un proyecto de investigación. El TFM es una asignatura clave, ya que permite al estudiante consolidar sus aprendizajes y demostrar su capacidad para contribuir a la mejora de la educación mediante la investigación o la innovación educativa.